paz, serenidad, calma, desconexión. Eso que todos ansiamos y que parece que nunca llega. Quiero hacerte una pregunta directa hacia ti que estás mirando este vídeo. ¿Cuándo fue el último momento en el que estuviste en silencio, contigo mismo, en el que sentiste paz, en el que no llenaste ese silencio con ruido exterior, en el que no intentaste tapar ese vacío con algo externo, con distracciones? Buenas tardes, damas y caballeros. Estamos aquí en Valcobo, Arteixo, en la provincia de A Coruña. Un domingo cualquiera en el que he venido a pasar pues el día aquí solo, en soledad, ¿no? Eso que a mí tanto me gusta, la soledad, ¿no? Y bueno, le he comentado a ciertos familiares muy cercanos e incluso amigos o conocidos, les he dicho: pues este fin de me voy a La Coruña. ¿Y vas con un amigo o algo, Fer? No sé qué. No, me voy solo. Me apetece estar solo, me apetece desconectar. Pero estás loco, ¿cómo te vas solo? ¿Cómo no ibas con algún amigo o con tus familiares? Creo que la soledad es fundamental. Es algo tan esencial y que brilla por su ausencia hoy en día, que el que la practica marca la diferencia. Y hoy os vengo a hablar precisamente de eso, de la soledad, de por qué has de buscar momentos de soledad, de por qué has de atravesar por una etapa de autoconocimiento, de soledad, ¿no? Y quiero aprovechar este precioso paisaje, esta preciosa playa de Valcobo, con un oleaje bastante interesante. Y os voy a leer, como no, un evangelio que creo que os puede servir de gran ayuda. Y dice así: en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Hermoso y profundo evangelio. ¿Qué nos viene a decir este evangelio? Bien, pues vamos a ir desglosando poco a poco. Fundamentalmente, Jesús hablaba en parábolas a sus discípulos y nos hablaba en parábolas a nosotros, nos sigue hablando en parábolas a nosotros, porque la palabra de Jesús es viva, no muere, ya que lo veía como una manera profunda de manifestar la espiritualidad, el cristianismo. En resumidas cuentas, las parábolas son una manera de llegar a la gente abierta de corazón, a los humildes, a los sencillos, a aquellos que Jesús eligió para que fueran sus discípulos, a los que siguen a Jesús. Porque a lo mejor a cualquier persona le redactas esta parábola y dice: no tengo ni pajotera idea de lo que has dicho, no he entendido nada. Las personas que están conectadas con Jesús, puede que les cueste comprender las parábolas, pero al final las acaban entendiendo, si tratan de hacerlo, evidentemente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas. Un grano de mostaza que uno toma y es la más pequeña de las semillas. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, esto quiere decir que ese grano de mostaza es el inicio de algo que nosotros nos planteamos. Es como el comenzar, el renacer de una etapa, de un proyecto, de tu identidad.
Es como el inicio de la construcción de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la más pequeña de las semillas. Cuando tú inicias algo que quieres hacer, has de ser humilde. Has de ser humilde para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque con egocentrismo y con orgullo, eso que vas a hacer te va a salir mal. Te va a salir bastante mal, como me ha salido a mí, por ejemplo. Bien, se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo. Ah, no, perdona. Cuando crece es más alta que las hortalizas. O sea, que eso que nosotros plantamos algún día, esa semilla que nosotros plantamos en nuestro corazón, que parece muy pequeña, cuando tú la cultivas, cuando tú la riegas diariamente, cuando tú cultivas tu corazón, cuando tú cultivas tus sentimientos, cuando tú te abres al amor, a la verdad, a Jesús, a Dios, ¿qué sucede? Que esa semilla crece, que esa semilla florece. Los ingredientes necesarios de esa semilla son la humildad, la valentía, la confianza, el amor, el altruismo. Esos son los ingredientes que van a hacer que esa semilla sea la más alta de las hortalizas, como dice la palabra de Jesús. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Fijaros qué profundo esto que dice Jesús. Se hace tan alto que vienen los árboles del cielo cuando tú cultivas interiormente, porque al final es lo más importante, el cultivo interior de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de alinearnos a nuestro propósito, ¿no? Cuando tú haces todo eso que Jesús te ha mandado que hagas, te ha dicho que hagas, porque Él sabe la verdad y Él es la verdad, ¿qué sucede? Que tú atraes, que tú manifiestas. Fijaros, vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. ¿Por qué? Porque los pájaros del cielo, cuando la semilla estaba plantada, cuando estaba empezando a florecer, no eran capaces de verla. Era tan pequeña, tan minúscula, que no eran capaces ni siquiera de percibirla, ¿no? Pero ¿qué sucede? Con el transcurrir del tiempo, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú cumples lo que está en tu corazón, en tu cabeza, cuando tú te alineas a la verdad, los pájaros lo ven. ¿A qué podemos asimilar los pájaros? Pues podemos asimilarlo a lo que queremos en nuestra vida. A esa chica que queremos conseguir, a ese chico que queremos conseguir, a esos hijos que queremos tener, a ese trabajo que ansiamos conseguir, ¿no? A esos valores que queremos transmitir y ese mensaje y ese legado que queremos dejar a la humanidad. A eso se refiere cuando los pájaros anidan en sus ramas. Entonces, os voy a poner un ejemplo muy sencillo y mi caso en particular para que lo entendáis. Yo pretendía, el año pasado, sobre estas alturas, julio más o menos, por ahí, yo estaba en un punto, no voy a decir malo de mi vida, pero de mucho orgullo, ¿no? A mí me ocurrió un accidente de moto, que la verdad es que fue un despertar espiritual gigantesco, en el que yo tenía el orgullo bastante elevado, por así decirlo, ¿no? Y vino un coche y me lo bajó de golpe. No había ni un solo coche en la carretera transitando, cuando de repente, ¡boom! O sea, apareció de la nada y me vi en el suelo. O sea, no pude reaccionar porque no lo vi venir. No es casualidad que cuando tú estás haciendo las cosas mal, hablando en plata, porque existe el bien y el mal, por mucho que os digan de relativismo moral, etc. Cuando tú haces las cosas mal y no haces lo que está en tu corazón y lo que te dice Dios,
Dios te va a bajar el ego, te va a bajar la humildad. A estas alturas, otra cosa que estaba sucediendo. Yo he entrado en el gimnasio durante muchos años y nada. Y el año pasado estaba bastante definido, por así decirlo, ¿no? Estaba como bastante... Bueno, me lo tomaba bastante en serio, la alimentación muy estricta, comía pocos hidratos, estaba muy definido, entrenaba fuerte, me sentía bien. Pero ¿qué sucedía? De nuevo, el orgullo. Uno de los pecados capitales que más se cometen a día de hoy, el orgullo. Yo iba a la piscina, yo iba a la playa, yo iba al río y yo era esclavo de los demás. ¿Por qué? Porque yo dependía de la aprobación de los demás, de la validación de los demás. Algo que ocurre mucho hoy en día y que le cuesta reconocer a la gente. Yo me fijaba si alguna chica me miraba, yo me fijaba que la gente se rompía el cuello a mirarme, yo me sentía poderoso, entre comillas, ¿no? ¿Qué sucede este año a estas alturas? Hago definición de nuevo y llámalo casualidad, pero me da ansiedad. O sea, me da ansiedad y me hago más consciente que nunca de que esa validación no me hace bien, porque estoy siendo esclavo de la aprobación de los demás. Esto nace de que algún día tuve tan poca autoestima, me quise tan poco, que construí como una coraza. Una coraza que hizo pues depender de los demás, ¿no? Una coraza que, repito, que cuesta mucho reconocer a día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando un chico o una chica sube una foto de su cuerpo a redes sociales, él justifica que lo hace porque le gusta la foto, porque se ve bonito. Pero en el fondo de su alma, ese chico, esa chica, esa persona, sabe que lo está haciendo para gustar a los demás, para subir el autoestima. Por mucho que intentes engañarte, no lo puedes hacer. O sea, en el fondo de tu corazón hay una voz interior, que es la voz de Dios, que no engaña, no miente. O sea, la gente que dice, no, es que esto no está mal porque para mí no está mal. Tú en el fondo de tu ser sabes que estás haciendo mal, o sea, y lo sabes, pero aún así lo haces. Pero ¿qué sucede? Que al final la vida te va poniendo... No sabemos de dónde venimos, ¿no? Pero yo creo que sí sabemos hacia dónde vamos. Y el fin del mundo es el amor incondicional. Esa es la verdad. Cuando la gente, por ejemplo, como en mi caso, se tira de relación sexual en relación sexual, de promiscuidad y intentando llenar vacíos interiores con cosas exteriores que no son, que haya un vacío interior mucho más grande. Es como poner este ejemplo. ¿Qué sucede cuando te sangra una herida y la intentas tapar con algo que no es? Vamos a poner con arena, que pica la herida, ¿no? Pica la herida porque estás intentando taparla con algo que no va bien para esa herida. Entonces, ¿qué sucede con las heridas interiores? Que nosotros intentamos curarlas o sanarlas mediante cosas que no son. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, yo pienso que no es desde el mal ni mucho menos, sino desde nuestra ignorancia, porque nuestro inconsciente domina nuestra vida. Eso es una realidad. El inconsciente es como el mar que flota en nuestra mente. Es aquello que domina nuestra vida. Esos patrones que nos controlan y que no somos capaces de hacerlos conscientes. Y como no veamos ese mar y saquemos a flote lo que nuestro inconsciente posee, vamos a vivir siempre con forma de ese inconsciente. Fijaros la inmensidad del mar. O sea, el océano es como la tierra pero bajo el agua. O sea, ¿os imagináis la cantidad de cosas que hay bajo el mar? Que
el ser humano no es capaz de descubrir, porque debido a las altas presiones, ni los submarinos son capaces de resistir esas presiones. Entonces, asimilar o comparar vuestra mente con el océano. Y a mí me encanta Carl Jung porque de verdad es la eminencia de la psicología. Él hablaba de un término que acuñó, que le llamó el inconsciente colectivo. Y es que desde toda la historia, todos en el fondo somos muy iguales. O sea, aunque hagamos cosas distintas, tenemos patrones y formas conductuales de comportarnos que son muy similares. Mira, yo curiosamente tengo dos amigos que, si están viendo este vídeo, les mando un saludo porque son dos grandes amigos. Hace poco conocí a uno y los dos se dedican al mundo de la armada, ¿no? Mundo de la armada, mundo duro, mundo del estoicismo, mundo de la disciplina, ¿no? Como era yo antes, ¿no? ¿Y por qué? Y yo les he preguntado a estos chicos, ¿qué tal la relación con vuestros padres? Y los dos llegan a la siguiente conclusión. Yo con mi padre llevo años sin hablarme. No soy capaz ni de mirar la cara, como me sucedía en mi caso. Ahora, gracias a Dios, estoy pudiendo sanarlo, ¿no? Pero los patrones y el inconsciente no os hacéis una idea del dominio que tienen sobre vosotros. Es todo. O sea, estáis haciendo las cosas sin saber por qué las hacéis y pensando que sabéis por qué las hacéis. Como me sucedía a mí, me sigue sucediendo porque me estoy conociendo todavía. Mira, me voy a ser sincera con vosotros, porque ser vulnerable es ser valiente también. Mostrarse vulnerable es ser valiente para mí. Y la valentía, como me dice mi padre, que es un gran referente, es una de las virtudes que más hace falta a día de hoy. Porque la gente no es valiente, la gente no se echa para adelante, la gente tiene miedo a hacer cosas que quiere hacer. ¿Por qué? Por ese segundo de miedo que dice, no lo hagas. Pero tras ese paso, tras la puerta del miedo, se esconden cosas increíbles. De verdad, o sea, no os hacéis una idea. Mira, yo a estas alturas, el año pasado, no podía escuchar la voz de mi padre, no podía estar con él. ¿Por qué? Porque su presencia me inquietaba, me generaba trauma, ¿sabes? Tenía un trauma, no era capaz de mirar a los ojos. Estos son motivos muy personales ya, vale, pero no voy a entrar en materia. Ahora, porque mi padre fue valiente, porque bueno, yo le mandé un mensaje debido a mis heridas, etcétera, y le hizo como despertar, ¿no? Un mensaje que Dios me hizo vislumbrar en un momento muy malo. ¿Y qué sucede? Que lo que ocurre ahora es que lo veo como un referente a mi padre. O sea, no os hacéis una idea del poder de la sanación, cómo se hace ver las cosas de otra manera. Es increíble. Yo antes a mi padre lo tenía muy demonizado, ¿no? No lo tenía como figura paterna, como le sucederá a mucha gente, o con su madre. Es una también de las bases de la psicología, la relación con vuestros padres. En función de cómo sean, vais a hacer unas cosas u otras. Entonces yo me escudé en la masculinidad, en el estoicismo, en el trabajo duro. ¿Por qué? Porque tenía una herida de abandono de mi padre. Tenía una herida que seguía sangrando y yo, sin saber por qué, tenía mucho sexo con chicas y pensaba que eso estaba bien. Yo, sin saber por qué, tenía adicciones como la marihuana, la cocaína, el alcohol, sin saber por qué. Yo, sin saber por qué, se hacía el mal a la gente, manipulaba, etc. Porque no había sanado. ¿Qué sucede cuando empiezas a sanar? O sea, esto es muy profundo lo que estoy diciendo, porque Carl Jung, de verdad, os recomiendo que lo veáis, el inconsciente colectivo y los arquetipos, porque os va a cambiar la vida, de verdad. ¿Qué sucede cuando tú empiezas a sanar con tu padre? Que ese concepto de masculinidad que tú tenías, como en mi caso, y me he desviado mucho por las ramas, pero es que quiero hablar de estos temas porque está hablando de Jesús, pero para que entendáis un poco el evangelio también. Cuando empiezas a sanar con tu padre y empiezas como a entenderlo, porque ¿qué sucede muchas veces? Que decimos, buah, es que mi padre, buah, es que mi madre es mala persona, es un cabrón, es no sé qué, pero sin llegar a empatizar con él, a ponernos en nuestros zapatos, a preguntarnos por qué es de tal o cual forma. Entonces mi padre ha tenido una vida muy dura,
muy dura. Por eso se ha hecho duro, no le queda otra, ¿sabes? Y yo comprendiendo esas heridas de mi padre, he logrado empatizar con él e incluso entenderlo más y ponerme en su piel, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú ahora conectas con tu auténtica masculinidad. Yo antes era un tío valiente porque yo no tengo miedo a nada. Bueno, todos tenemos miedo a algo, ¿no? Porque el miedo siempre está, pero siempre supero los miedos. Pues desde que mi padre me dio la clave de valentía, no os hacéis una idea de lo que me ha cambiado la vida. Y tiene toda la razón, la virtud que más escasea a día de hoy es la valentía. Y quiero asociar la valentía también a la soledad, ¿no? Porque mi padre ha sido una persona también, de verdad, ahora lo veo como un referente porque he cambiado mucho la relación con él y con mi madre también es una locura. Os vengo a hablar de la soledad, que me iba desviando por las ramas, pero también está asociado a la valentía y al autoconocimiento. ¿Por qué es tan necesario estar solo en la era moderna, en la época actual, en el siglo XXI? ¿Por qué es tan necesario buscar el silencio, esos momentos de introspección, ¿no? De conocerse? Porque cuando tú estás solo es cuando realmente te conoces. Es triste, me da pena incluso, cuando hablo con ciertas personas y les pregunto, oye, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Y no saben decirme quién son. No tienen ni idea, nunca le habían hecho esa pregunta. Y es triste, ¿no? Porque al final es como no tener una identidad formada. Han ido como moldeándose sus circunstancias sin llegar a cuestionarse las cosas, por qué hacen las cosas, por qué están de tal cual forma, por qué les sale mal una relación, por qué tienen mala relación con sus padres, con sus abuelos. Y es triste. Yo creo que una de las causas principales de los problemas de la época actual es el no saber estar solo. Y esto es un hecho, o sea, esto no es una opinión personal, ni mucho menos. Y Jesús ya lo entendió hace 2000 años. Jesús utilizaba los momentos de soledad para retirarse hacia el monte y llorar, para conectar con Dios, con la fuente, con su verdadera identidad. Jesús entendió perfectamente esto, el poder de la soledad. ¿Por qué? Porque en el silencio nuestra mente nos dice muchas cosas. Nuestra mente, de verdad, nos da una cantidad de información, nuestro subconsciente, lo que estaba diciendo antes, de ese mar de pensamientos, como este mar tan hermoso que tenemos aquí, que de verdad es que es un regalo esto, es que es un regalo. ¡Fua! Como os iba diciendo, me da pena la gente, de verdad, porque... Y no me quiero creer ni mucho menos más que nadie por conocerme de tal o cual forma, porque me queda muchísimo. Pero necesitáis estar solos, chicos, de verdad. Seguramente, si tenéis entre 18 y 35 años, casi seguro que habéis tenido alguna relación y ha fracasado. ¿Qué habéis aprendido de esa relación? ¿Qué habéis sacado en conclusión? Habéis echado balones fuera y habéis dicho, no, es que todos los hombres, todas las mujeres son iguales, es que tuve mala suerte. O habéis intentado ahondar en el por qué fracasó esa relación. Porque eso es la clave del autoconocimiento. Transitar un duelo sin tapar ese vacío, ese dolor con otra chica, con otro chico, y hacerse las preguntas, ¿qué tipo de apego tengo? ¿Quién perseguía a quién en la relación? ¿Cómo demostraba mi afecto? ¿Qué lenguaje del amor tengo? ¿Era esquivo? ¿Era ansioso? ¿No le daba espacio a la otra persona? Porque de una relación no os hacéis una idea de la cantidad de información que sacáis. Y lo más importante de una relación, de cuando termina una relación, de un duelo, de una ruptura, es aprender, como todo en la vida, es
es crecer. O sea, una ruptura no os hacéis una idea de lo que os hace crecer. Mi última ruptura fue, de las 2 parejas que he tenido, en diciembre del año pasado. Rompí con ella, la dejé, ¿no? Y no os hacéis una idea del despertar que eso supuso. Después de esa ruptura, hablo con mi padre, tengo una confianza con él brutal, hablo con mi madre, le cuento las cosas, y a raíz de esto, y a raíz de lo que me dijo mi padre de la valentía, porque la valentía es una virtud muy importante, de verdad. Perdona que os la repita tanto, pero quiero que la meditéis. Yo tuve varios sueños con mis parejas, varios sueños muy hermosos que supusieron como el fin de una etapa, ¿no? Porque yo sentía mucho amor por esa persona, por sus familiares, por varias gente que aparecía en el sueño, y era como un cierre. Pero ¿qué me decía mi subconsciente? ¿Qué me decía mi intuición? Que algo no estaba solucionado. ¿Qué pasó? Que yo no me despedí de esta chica. Yo la dejé y me fui sin decir absolutamente nada. Entonces quedó como algo cerrado. Entonces, a la cabeza no le engañáis. No le puedes engañar. Tu subconsciente no le puedes engañar. Lo puedes intentar hackear, pero es muy complicado, de verdad. Entonces mi intuición me decía en estos sueños, me decía en estos pensamientos, que había algo sin solucionar con esta chica. Y llegué a tal punto de sentirme tan mal y tan culpable de haberme marchado sin decir nada, y a raíz de lo que me dijo mi padre, porque todo pasa por algo, es que es una locura, de la valentía, me lo dijo en un momento preciso en el que yo tenía estos pensamientos, estos sueños, decidí tomar el gran paso de pedir perdón. Pedir perdón, algo que nunca había hecho yo. Pedirle perdón a alguien. Y claro, yo también pensé, pero lo hago por ego, como para no sentirme culpable, como para liberar esa culpa, ¿no? O realmente lo hago por ella, porque la quiero, porque la amé en su día, ¿no? Porque fue una persona muy importante y que me enseñó muchas cosas. Y esto es la importancia de realmente ahondar en por qué hacéis lo que hacéis, de verdad. Y haciéndome preguntas y cuestionándome, llegué a la conclusión de que sí que era un poco egoísta. Y que en parte lo hacía por mí, ¿no? Pero le di otro enfoque, dije, piensa en ella, tío. Piensa en ella, es una buena chica, ha tenido mala suerte, bueno, mala suerte, no creo en la mala suerte, pero bueno, ha tenido anteriores malas relaciones. Entonces piensa en ella y pídele perdón de corazón, porque de verdad sentí muchas cosas por esta chica, entonces le pedí perdón desde el fondo de mi corazón. Con un mensaje, evidentemente, para no invadir su espacio personal después de tantos meses. Pero dije, lo ideal sería decirte la cara, ha sido una persona muy importante en mi vida. ¿Y sabéis cómo se lo tomó? Se lo tomó increíble, dijo, no me esperaba para nada este mensaje y te agradezco muchísimo tus palabras, de verdad. El pedir perdón es una forma de sanar drástica, transformadora, de verdad. O sea, no sabéis el peso que se me quitó de encima, el peso de la culpa, el peso de esa responsabilidad que hice algún día, que tomé esa mala decisión. El pedir perdón es una forma de sanar, de verdad, pero increíble, radical. ¿Y qué tuve que hacer? Tener la valentía de presentarme ante esa chica y mirar a los ojos y decirlo. Te pido perdón de corazón, desde el fondo de mi ser, y te doy las gracias por esa gran persona que fuiste y que tanto me ayudó a crecer. Porque sin ti no soy la persona que soy a día de hoy. Entonces, cuando vosotros rompéis con una pareja, no tenéis que sacar la fachada, no tenéis que sacar el ego. Es inevitable que en ciertas etapas del duelo salga a flote, porque es normal. Es un mecanismo de defensa de nuestra mente. Pero cuando transite el duelo, agradecer a esa persona, pedirle perdón por lo que habéis hecho, pedirle perdón a vuestros padres por haber estado ausentes durante tanto tiempo, por haberles hecho el vacío, por haberles hecho daño, ¿no? Por haber sido un mal hijo al final, porque sí, en muchas épocas de nuestra vida hemos sido malos hijos y sin
A lo mejor sin ninguna mala intención, pero les hemos hecho daño a nuestros padres. Entonces siempre echamos balones fuera e intentamos mirar lo de los demás, cuando deberíamos analizar nuestros comportamientos. De verdad, la soledad es identidad. La soledad es regulación. La soledad es maravillosa. Probarlo, de verdad, probar la soledad, porque al principio es cierto que vais a tener ansiedad, vais a querer llenar ese vacío, ¿no?, que sentís estando solos. Dejadlo. Seguid ahí. Ir poco a poco buscando pequeños momentos, porque si buscáis la soledad, os vais a hacer preguntas muy profundas, os vais a conocer increíblemente, vais a formar vuestra identidad, vais a saber lo que queréis y sobre todo lo que no queréis en la vida, porque a veces es más importante lo que no quieres que lo que sí quieres. Porque si mucha gente dice e idealiza su vida futura, yo quiero esta mujer, yo quiero este marido, yo quiero estos hijos, yo quiero este coche, yo quiero este trabajo. Quiero, pero ¿y qué no quiero? ¿Y qué no quiero? Porque muchas veces termino con lo que no quiero. Muchas veces acabo con esa persona que no quiero. Muchas veces hago cosas que no quiero. ¿Por qué? Porque no has pasado por ese proceso de soledad, por ese proceso de autoconocimiento, por ese proceso de este mar tan inmenso de pensamientos, de sacarlos a flote. La soledad, el comienzo de la soledad, como dice el Evangelio de hoy, cuando tú plantas esa semilla tan pequeña, no tienes esperanza. Cuando tú estás solo no tienes esperanza de llenar ese vacío, ¿no? Quieres intentar llenarlo, quieres intentar que esa semilla crezca rápido, ¿no? Pero esa semilla no va a crecer rápido si tú no la riegas. Entonces la soledad la tienes que cultivar, la tienes que regar, la tienes que forjar. Sé que da miedo, chicos, enfrentarse a los demonios internos cuando uno está solo. Yo en diciembre pasé por una mala época y no quiero resultar egoísta ni egocéntrico, pero os hablo de mi situación personal porque sé que mucha gente se sentirá identificada. Pasé por una muy mala época y os voy a explicar lo siguiente. Yo vivía con mis padres, yo estaba con una chica. Yo rompí con esta chica y desde la ruptura todo fue en picado. Me marché de casa intentando evadirme de mis problemas. Tuve un accidente con el coche. En el trabajo estaba muy mal. No dormía nada. Tenía una ansiedad brutal. Tenía una depresión de caballo. Pensamientos muy oscuros, por así decirlo. Y ahí tuve que enfrentar mis demonios internos. En la soledad. En esas noches en las que vosotros habéis vivido, en las que os tomáis en la cama, os tapáis con las sábanas, apoyáis la cama en la almohada y se os viene el mundo encima. Y esos demonios internos que estaban callados por el ruido del día, de las redes sociales y de las distracciones, del sobreexceso, de la estimulación, aparecen esos demonios internos, pero no son sino otra cosa que guías. Son auténticas guías de lo que tenéis dentro de vosotros y de vuestras heridas. Yo cuando estaba tan mal, apareció todo mi pasado, se me vino el mundo encima. Esos demonios internos me consumían, pero realmente era una guía que me decía que era lo que tenía que sanar, que me decía que era por donde tenía que ir, que me decía que era por donde tenía que seguir. Y por eso es tan importante la fe, porque en ese momento
a pesar de estar sumergido en un pozo tan profundo, pero que no venía ni un rayo de luz, ¿qué sucedía? Que yo tenía la fe, que yo tenía a Dios. Y yo lloraba por las noches de rodillas rezándole a Dios y decía: Dios, sé que estoy roto, sé que estoy solo, sé que estoy deprimido, sé que no tengo un chapo, pero sé que vamos a salir de esta. Sé que tú me vas a fortalecer, Señor. Sé que esto que estás haciendo es para endurecerme, para hacerme más fuerte, para hacerme más tenaz. Porque Dios no elige los preparados, sino que prepara a los elegidos. Dios da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Entonces todo eso oscuro que has pasado, que has transitado, te ha hecho ser la persona que eres a día de hoy. Te ha hecho renacer como esa ave fénix que algún día cayó, que se quedó sin alas, y que ahora tiene unas alas que son de oro, y que ven la vida desde el cielo con un amor, con una paz, con una serenidad que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y es que el mundo te va a engañar pensando que te da paz, pero son simplemente momentos efímeros que en un abrir y cerrar de ojos se desvanecen. Y tras esa paz, tras esa felicidad, esa falsa felicidad, aparece el vacío. Y eso es una espiral que cada vez se hace más grande. Felicidad, vacío, felicidad, vacío. El vacío aumenta. Entonces, soledad. La soledad me hizo fuerte. La soledad me hizo conocerme. La soledad me hizo valiente. La soledad me hizo sostenerme. Pero esa soledad, que es tan necesaria, es mucho mejor pasarla con Jesús de la mano. Porque todos tenemos un Padre, que es Jesucristo, que nos ama por quien somos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras virtudes, a pesar de todo. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro alma. Entonces, cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, de Jesús, todo va para bien. Todo va para bien, de verdad. O sea, ese FER de 2020, 2021, 2022, es que me emociono casi hablando de esto, porque es muy fuerte, de verdad. Lo que ha hecho Jesús en mi vida quedó totalmente enterrado. Esa versión, esa identidad, porque la identidad cambia con el tiempo, ese FER ya no está. Ese FER ya no está. Jesús sabía que yo no era ese FER. Jesús sabía que tenía que ponerme esas pruebas para caer en ellas y transformarme. ¿Por qué? Porque me está preparando para algo mucho más grande. Y contigo también lo está haciendo. Te está preparando para algo mucho más grande. Aunque no seas creyente, al final la vida o las circunstancias te van caminando a eso. Al amor incondicional. Porque sí, es el fin de la vida. Todos caminamos hacia el amor incondicional. Todos caminamos hacia la verdad, hacia Jesús. Todas las personas que son malas, entre comillas, que han creado esa coraza, que han atravesado cárcel, drogas, infidelidades, depresiones, procesos internos duros, al final se sienten vacías. ¿Por qué? Porque tu corazón es tan grande que necesita ser llenado con un amor incondicional. Y ese amor no te lo da sino que Jesús. Entonces, soledad importantísima, momentos de paz, momentos de tranquilidad, momentos de desconexión. Apagar vuestra mente de todo el ruido de las redes sociales, dejar el móvil y marcharos al monte como hacía Jesús y estaros en silencio. Aguantar esas voces internas que tenéis, resistir ese deseo de tapar ese vacío, ¿no? Y cada vez os vais acostumbrando a más.
Y Dios habla en el silencio y te dice cosas muy claras. Si tú cuando le pides señales a Dios, cuando hace las cosas bien, te las da. Es que te las da. Entonces, sed valientes, buscad la soledad, porque vivimos en la era del ruido, en la era de las distracciones, en la era de la gratificación inmediata que nunca llena. Y como no despertéis y busquéis vuestra soledad, vais a llegar a un punto en el que vais a hallar un vacío interior enorme. Vais a hallar un vacío interior enorme, de verdad. Quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta sincera, honesta, hacia ti que estás mirando este vídeo. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Quién eres en la noche, cuando se apagan las luces? ¿Quién eres en el silencio? ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? Porque eso es lo que realmente eres. Esa es tu verdadera identidad. En resumidas cuentas, sembrad esa semilla, ponerla bajo tierra, aunque os dé miedo, aunque no tengáis esperanza de que vaya a crecer, regadla diariamente y con el tiempo veréis sus frutos. Y tras tanto regarla, tras tanto crecimiento interior, personal, tras tanta sanación, los pájaros se acercarán a vosotros. Y muchas veces esos pájaros no eran los pájaros que queríais que fuera. Eran otros pájaros. Eran los pájaros del amor. Eran los pájaros de la calma. Eran los pájaros de las virtudes, de seguir una vida virtuosa, contemplativa, tranquila, alejado de todo eso que el mundo nunca os va a dar. Resumiendo, la soledad es la forma más potente de conocerse, de hacerse preguntas, de regular vuestro sistema nervioso central, de otorgar calma a vuestro ser, de saber lo que queréis, lo que no queréis, de crecimiento personal, de haceros valientes, de sacaros las castañas del fuego y sobre todo de amar. Porque en la soledad todos tenemos ese deseo interno de amad y sed amados. Como dice Jesús antes de abandonar este maravilloso mundo que Él dejó hace 2000 años, dijo lo siguiente: os doy un mandamiento, y es el más importante de la ley de Dios, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús abandonó el mundo entendiendo todo, porque Él era la verdad, Él era el amor, y tuvo que mostrarse ante los hombres para servir como conexión entre Dios y los hombres, porque sin Jesús no entenderíamos a Dios. Como dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No conoceréis a Dios porque Dios es una imagen tan inmensa en nuestra mente que no podemos comprenderla, ¿no? Y Jesús se manifestó para enseñarnos la verdad. Jesús es Dios, Jesús es la verdad. Si seguís a Jesús, todo saldrá bien, de verdad. No voy a decir que todo será más fácil, porque de hecho todo se pone mucho más complicado. Pero todo tiene un fin para Jesús. Y Él os ama y está haciendo pasaros por esas cosas que estáis pasando, porque quiere lo mejor para vosotros.
Finalidad del vídeo, chicos, buscad la soledad, dejad las redes sociales, buscad a Dios, amad a vuestros padres, sanad vuestras heridas y lo demás no importa. De verdad, lo demás no importa. No importa el coche de lujo, no importa la casa de lujo, no importa el trabajo soñado, eso no importa. Lo único que importa es el amor. Todos vamos hacia el amor, todos moriremos por amor, moriremos por alguien, por amor, moriremos por nuestros hijos, por nuestra mujer, moriremos para dejar un mundo mejor si Dios quiere, y tengo mucha esperanza de que todos nos encontremos en el cielo, en el más allá, y sé que eso así sucederá. Fin del vídeo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo con un formato un tanto distinto. Buscad el amor, buscad la verdad y un beso enorme para vosotros. Disfrutad del verano.